cuando mi marido me sacó del restaurante de la mano, delante de mis compañeras de trabajo, supe que lo sabía. No dijo una sola palabra. Ni un insulto, ni una mirada de reproche. Solo pagó la cuenta, me miró con una calma tan fría que me dejó helada y dijo, «Vamos». Yo me quedé quieta unos segundos. Estábamos celebrando el cumpleaños de Ana, la nueva supervisora del turno de noche. Había risas, copas de vino, fotos con filtros ridículos, y también estaba él, claro. Javier. Había venido por casualidad a tomar algo con un amigo, justo al mismo bar. O eso había dicho. Fue una jugada tan torpe que ahora, viéndolo con distancia, me doy cuenta de que estaba pidiendo que me descubrieran. Marcos me esperaba fuera, con el coche en marcha. El mismo coche familiar que usamos para llevar a los niños al colegio, para hacer la compra los sábados, para ir a casa de sus padres los domingos. Me subí sin discutir, sin preguntar nada. Me temblaban las manos, y aún así, intenté mantener la compostura. Durante el trayecto no habló. Solo el sonido del intermitente, el de los neumáticos al pasar por los charcos, y mi respiración, cada vez más acelerada. Tardé 5 minutos en soltar una frase absurda, ¿quieres que paremos por pan? Me miró de reojo, como si no pudiera creer que estuviera hablando de pan en ese momento. Y me dijo algo que no voy a olvidar nunca. No, Laura. Hoy no necesitamos más cosas que se pudren en casa. Así empezó el principio del fin. Pero no fue ahí donde empezó todo. A ver, te voy a contar cómo llegué a convertirme en esa mujer. No me digas que no me reconoces. Seguro conoces a una. O tú misma has estado cerca. Esa que siempre fue formal, que nunca se saltaba una cita médica de los niños, que compraba yogures desnatados porque a su marido le caen mal los normales. La que aguanta comentarios pasivo-agresivos en comidas familiares con la misma sonrisa con la que lava los platos. Esa era yo. Y créeme, no me levanté un día pensando voy a cagarme mi matrimonio. Pero llegó un momento, entre uniformes sucios, deberes escolares y cenas insípidas, en que empecé a desaparecer de mí misma. No fue de golpe, fue como ir borrando un dibujo con una goma vieja. Primero pierdes los bordes, luego las formas, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás. No me enamoré de Javier. No voy a endulzarlo con eso. Me sentí vista. Me sentí deseada. Me reí de nuevo. Y todo eso me pareció más importante que el precio. Hasta que llegó la factura. Y créeme, llegó con intereses. Lo que más me jodió fue no saber en qué momento exacto lo había descubierto. Eso me quemaba más que su mirada, que sus silencios, que su manera de abrir y cerrar las puertas con una calma que parecía fingida. Después de aquella noche en el restaurante, algo cambió en él. No hubo gritos, no hubo escenas, no hubo preguntas. Durante una semana entera me trató con una cortesía tan perfecta que parecía un extraño. No me cuestionó, no me pidió explicaciones. Simplemente me observaba. Me dejaba los platos hechos, me traía el café como antes, me preguntaba por los niños. Pero no me tocaba. Ni siquiera rozaba mi brazo al pasar por el pasillo. Yo, que llevaba semanas inventando excusas para acostarme más tarde y no compartir cama, de repente me encontraba esperando su mano, su cuerpo, cualquier señal de cercanía. Y no llegó. Una tarde, al volver de una guardia, vi el coche de Marcos aparcado frente al colegio. Eso no era raro. A veces salía antes del trabajo y recogía a Marta. Pero ese día, al entrar en casa, encontré todo en silencio. Las mochilas de los niños estaban en su sitio, pero no había voces, ni dibujos en la tele, ni olor a comida. Avancé hasta el salón y lo vi. Estaba sentado en el sofá, con el portátil sobre las piernas, y un montón de papeles extendidos en la mesa.
Al principio no entendí qué hacía. Pensé que estaría revisando algo del trabajo. Pero cuando me acerqué, vi las impresiones. Eran de un sitio de reservas. Hoteles, direcciones, nombres. 2 eran en Valencia, 1 en Albacete. Fechas. Números de habitación. No pude hablar. Me quedé de pie, helada. Marcos no se giró. Solo pasó a la siguiente hoja con una lentitud que me puso los pelos de punta. Yo sabía lo que era. Sabía que eran los lugares donde estuve con Javier. Lo sabía porque el nombre de uno de los hoteles lo había escrito yo cuando hice la reserva con mi tarjeta. Me senté sin decir nada, como una niña pillada robando en una tienda. Me faltaba el aire. Él seguía sin mirarme. ¿Esto es todo?, preguntó, como si estuviera repasando una lista de la compra. No lo sé, respondí, bajando la mirada. ¿Cuántas veces fueron? No sé. 4. 5. ¿Y en casa? Me miró por fin, los ojos completamente secos. No, dije rápido. Nunca. Marcos asintió despacio, sin decir nada. Cerró el portátil con cuidado y se levantó. Fue a la cocina, llenó un vaso de agua y volvió a sentarse. Yo no me moví. ¿Y te gusta? ¿Es mejor que yo? No supe qué decir. Pensé en mentir, pero ya todo estaba roto. Mentir a esas alturas era absurdo. Es distinto, contesté al final. Distinto. Claro. ¿Desde cuándo? Hace 2 meses. 2. Se rió sin alegría. Tengo recibos de hace 4. Me quedé callada. Tenía sentido. Si tenía las reservas, sabía más que yo misma. Quizá llevaba semanas atando cabos, observando, espiando sin que yo lo notara. Pensé en cómo me había dejado espacio para mentir, para inventar. Y aún así no lo hice. En ese momento no podía seguir fingiendo. ¿Cómo lo supiste? No importa cómo. Lo importante es que no lo negaste. Ni una sola excusa. Ni un intento de salvarte. Porque no hay forma de salvar esto, respondí, con voz baja. Y tú lo sabes. Durante un rato no hablamos. Luego Marcos se levantó otra vez, fue al despacho, y volvió con un sobre. Esto es tuyo, dijo, dejándolo sobre la mesa. Lo abrí. Dentro había copias impresas de mensajes. Correos. Imágenes. Capturas. Todo lo que había olvidado borrar, todo lo que Javier y yo habíamos intercambiado en esos momentos de estupidez y calentura. Lo sentí en la piel. Me ardía la cara. ¿Qué vas a hacer? Marcos me miró como si no entendiera la pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Volver a la normalidad? Hacer como que nada pasó. Fingir que esto se puede arreglar. No, dije en un susurro. Correcto. Porque no se puede. No con lo que hiciste. No con la forma en la que lo hiciste. ¿Sabes qué es lo peor? Que no lloras. No pides perdón. Ni siquiera finges vergüenza. Estoy avergonzada, dije sin convicción. No, negó con la cabeza. Estás asustada porque te pillaron. Eso no es lo mismo. Lo vi levantarse, caminar hacia la habitación, cerrar la puerta sin un portazo, sin gritar, sin un insulto. Con una frialdad mucho peor que cualquier explosión de rabia. Me dejó allí, sentada, sola, con el sobre abierto delante de mí, como una evidencia imposible de esconder. Esa noche dormimos en camas separadas por primera vez en 12 años. No me preguntó nada más. No me tocó. No me insultó.
No me pidió explicaciones. Solo me ignoró. Y eso dolía más que cualquier palabra. Durante los días siguientes, se limitó a hablar conmigo de los niños, del colegio, de la comida, de las cuentas. Todo lo demás desapareció. Éramos dos desconocidos conviviendo bajo el mismo techo, cumpliendo tareas mecánicamente, sin contacto, sin emoción. Yo esperaba que un día explotara, que gritara, que rompiera algo, que hiciera lo que cualquier persona normal haría. Pero no lo hizo. Y eso me dejó sin saber cómo reaccionar. Una mañana, al salir para el hospital, me dejó una nota en la mesa. Nada dramático. Nada de despedidas. Solo una frase. Cuando vuelva, hablaremos de cómo se va a repartir esto. Esa frase me dejó sin aliento. Esto. Así llamaba a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros años juntos. Y con razón. Porque después de lo que hice, ya no era nosotros, era esto. Y ahí supe que no había marcha atrás. Cuando Marcos volvió esa noche, no llevaba la misma expresión neutra de los días anteriores. Estaba serio, sí, pero había una tensión distinta en su forma de caminar, de quitarse el abrigo, de mirar el reloj mientras yo calentaba la cena como si nada. Marta ya estaba dormida, y Lucas tenía entrenamiento, así que estábamos solos. Me senté frente a él con un plato delante que no tocó. Lo observé en silencio hasta que dejó los cubiertos y se cruzó de brazos. Ni siquiera me miró. Simplemente dijo, sin rodeos, que ya era hora de hablar en serio. Le pregunté si quería empezar él o que lo hiciera yo. Me respondió que empezara yo, que él ya sabía suficiente y que solo quería ver si tenía la decencia de contar la verdad completa sin que él tuviera que sacarla con pinzas. No era una pregunta amable ni una invitación a sincerarme. Era una orden. Lo sentí así. Respiré hondo y le dije que no sabía cómo decirle lo que ya sabía. Me interrumpió enseguida y me pidió que dejara de hacerme la víctima, que hablara claro o que mejor me callara. Entonces solté todo. Que con Javier comenzó poco a poco, que no fue algo planeado, que me sentí viva después de años de rutina, que él me hacía sentir deseada. Marcos me miraba con una mezcla de asco y cansancio. No hablaba, solo fruncía los labios como si cada palabra que yo decía le pareciera una broma de mal gusto. Cuando terminé de hablar, cuando ya no tenía nada más que decir, él se quedó unos segundos callado, como si estuviera decidiendo si valía la pena seguir sentado ahí o levantarse y dejarme sola. Me preguntó si me di cuenta de todo lo que arruiné por un tío que ni siquiera se quedó. Le contesté que no lo hice pensando en eso, que ni siquiera pensé más allá del momento. Me preguntó si lo hice en nuestra cama, en la casa, con los niños en el otro cuarto. Le dije que no, que nunca llevé a nadie a casa, y eso pareció calmarlo por un segundo. Pero no mucho. Entonces vino la parte más incómoda. Me preguntó si pensaba seguir viéndolo. Le dije que no. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí. Me preguntó si me arrepentía de haberle hecho daño o de haber sido descubierta. Esa no la supe responder. Me quedé callada. Me dijo que eso lo decía todo. Que si al menos hubiera tenido los cojones de admitir que me arrepentía de ser tan cobarde, quizá podría respetarme. Pero que ni eso. Luego se levantó, fue hasta el mueble del salón y trajo una carpeta con documentos. La puso en la mesa sin mirarme. Eran copias del contrato de la casa, de la cuenta compartida, del coche, del colegio de los niños. Todo eso junto con una hoja en blanco con el título, lo que te toca y lo que no. Le pregunté si eso significaba que quería separarse. Me dijo que no lo quería, que no quería nada de esto, pero que no podía seguir mirándome cada día como si no supiera lo que hiciste. Que el problema no era Javier, ni siquiera el sexo, que el problema era que yo tomé una decisión que lo excluyó completamente.
que lo humillé sin ni siquiera darle la opción de luchar por lo nuestro. Que lo convertí en espectador de su propio matrimonio, y que ahora quería decidir qué tipo de final iba a tener esta historia. Le pedí que no tomara decisiones en caliente, que pensara en los niños, en nosotros, en lo que habíamos construido. Me preguntó si pensaba en todo eso cuando me metía en la cama con otro. Le dije que no y ahí me di cuenta de que no tenía cómo defenderme. Que todo lo que dijera solo iba a sonar a excusa o a cobardía. Marcos me preguntó si quería arreglar las cosas. Le dije que sí. Me preguntó si estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Le dije que sí. Me preguntó si eso incluía decirle la verdad a nuestros hijos. Me quedé callada. Me dijo que él no quería hacerlo, pero que no pensaba cargar con la culpa de esta mierda toda la vida. Que no iba a dejar que ellos crecieran creyendo que él fue el que destruyó la familia. Que si decidíamos separarnos, ellos sabrían la verdad, toda la verdad, aunque fuera dura. Le pedí que esperáramos, que no tomáramos decisiones tan rápidas, que necesitábamos tiempo. Me dijo que el tiempo ya pasó, que lo que necesitábamos era dignidad. Y que si yo tenía algo de eso, firmaría los papeles sin quejarme. Después de eso se encerró en el despacho. Me quedé sola en la cocina, con la comida fría y el estómago revuelto. Miré la carpeta y sentí una mezcla de rabia, vergüenza y algo que no sé si era tristeza o simplemente miedo de perder lo que quedaba. Me fui al cuarto, pero no dormí. Lo escuché tecleando durante horas. Pensé en todo lo que había tirado por la borda, en todo lo que ya no podía arreglar, en lo que él había dicho, que lo convertí en espectador de su propio matrimonio. Y eso fue lo que más me dolió. Porque tenía razón. Al día siguiente me desperté temprano. Marcos ya no estaba. Había dejado un café en la encimera. No me dijo adiós, no dejó nota. Solo café caliente y silencio. Y eso dolía más que cualquier insulto. No pensé que Marcos fuera capaz de algo así. Siempre lo vi como alguien práctico, metódico, incluso aburrido. Nunca imaginé que su forma de devolver el golpe sería tan precisa, tan medida y al mismo tiempo tan cruel. Durante los días siguientes a nuestra conversación, su comportamiento cambió por completo. No discutía, no lanzaba reproches, no preguntaba nada. Solo ejecutaba una rutina que parecía calculada al milímetro. Se levantaba temprano, preparaba a los niños, salía a trabajar, volvía por la tarde, se encerraba en el despacho o salía a correr, y no cruzábamos más de 3 frases al día. Esa calma era peligrosa, pero yo no lo veía venir. La primera señal fue cuando fui al supermercado con la tarjeta habitual y me la rechazaron. Pensé que era un error del banco, que habría algún problema técnico. Usé mi tarjeta personal y seguí con el día. Al llegar a casa, revisé la app de la cuenta conjunta y vi que había desaparecido. No estaba vacía. No existía. Literalmente, la cuenta había sido cerrada. Me quedé mirando el teléfono varios minutos sin saber qué hacer. Entré a mi correo y había un mensaje automático del banco confirmando que mi acceso a la cuenta compartida había sido revocado por decisión del titular principal. Ese titular era Marcos. Subí al despacho, abrí la puerta sin tocar y él ni siquiera se giró. ¿Cerraste la cuenta? Le pregunté sin levantar la voz. Sí, respondió sin dejar de escribir en el portátil. ¿Y me lo ibas a decir? Te lo estoy diciendo. ¿Y qué se supone que tengo que hacer ahora? No lo sé, Laura. Supongo que lo mismo que pensabas hacer si seguías acostándote con otro mientras vivías aquí. Resolverlo tú sola. No dijo nada más. Volvió a su teclado. Me fui sin decir palabra. No lloré. No supliqué. Pero por dentro sentí el primer golpe serio. No solo me estaba apartando emocionalmente.
Estaba empezando a aislarme económicamente. Me quitó el suelo sobre el que vivíamos los dos, y lo hizo sin alzar la voz ni perder el control. No fue impulsivo. Fue estratégico. Lo siguiente fue la cita con el abogado. Me enteré por casualidad. Lucas me lo dijo mientras cenábamos los tres, en una conversación inocente. Papá fue al centro con un señor que tenía una carpeta gorda, como la del cole, dijo riendo. A la mañana siguiente, revisé el escritorio y encontré una carpeta con el membrete de un bufete bastante conocido de Valencia. No estaba escondida. Estaba ahí, como si quisiera que la viera. Dentro había un borrador del convenio regulador. División de bienes. Custodia compartida. Calendario de visitas. Y lo peor, una cláusula que solicitaba una revisión del régimen de convivencia en función de la conducta marital de la parte demandada. Esa frase me dejó helada. Sabía lo que implicaba. Marcos iba a usar mi infidelidad en el proceso. No para vengarse por capricho, sino para asegurarse de que cualquier decisión legal jugara a su favor. En la misma carpeta había copias de chats impresos, fechas, reservas, imágenes. Todo lo que había reunido en silencio mientras yo jugaba a ocultar algo que ya estaba descubierto. No quise enfrentarlo directamente. Esa noche, mientras él preparaba una ensalada para cenar, solté la pregunta como si hablara del clima. ¿Vas a usarlo todo? Él no se hizo el tonto. Claro. ¿Con qué fin? Con el fin de que no me quiten lo que me corresponde. Y con el fin de que no te atrevas a presentarte como víctima en ninguna conversación. ¿Eso es lo que quieres? ¿Castigarme? No quiero castigarte. Quiero que entiendas que tus decisiones tienen consecuencias. Y quiero que no se te ocurra volver a fingir que esto fue un error o que fue culpa mía. No estoy fingiendo nada. Laura, por favor. Me mentiste durante meses. Me hiciste pasar por imbécil delante de mis hijos, de mi familia, de nuestros amigos. Me trataste como si no existiera. Y ahora quieres que no reaccione. Pues esta es mi forma de reaccionar. No grito, no rompo platos. Yo firmo papeles, corto cuentas, dejo todo por escrito. Porque si voy a perderte, al menos no voy a perder la dignidad. No había nada que responder. Esa era la realidad. Su manera de vengarse no era emocional. Era funcional. Me estaba desmontando pieza por pieza. Al día siguiente, me llegó un correo de la escuela avisando que habían actualizado los contactos familiares. Ahora el teléfono principal era el suyo. La dirección de emergencia también. Y mi nombre aparecía como contacto secundario. Llamé al colegio. Me confirmaron que la solicitud la había hecho Marcos con los papeles legales correspondientes. Todo en regla. Luego vino la parte más humillante. Una tarde, al buscar a Marta, me crucé con la madre de una amiga suya. Una de esas con las que compartíamos parque, meriendas, cumpleaños. Me saludó con una sonrisa tensa. Me dijo que sentía mucho lo que había pasado. Yo no sabía a qué se refería. Hasta que soltó, bueno, al menos tenéis claro lo que queréis, no como esas parejas que se engañan toda la vida. No pregunté nada. No respondí. Me fui. Pero entendí lo que estaba pasando. Marcos había empezado a hablar. A su manera, con hechos, sin entrar en detalles morbosos. Pero lo suficiente para que todo el mundo supiera que el matrimonio se acabó por culpa mía. Sin necesidad de insultarme. Solo señalando lo que hice. Y lo peor era que no podía negar nada. Porque era verdad. La última jugada fue la más sutil. Un sábado me dijo que iba a salir con los niños. Que iban al cine y luego a casa de sus padres. Me pareció bien.
Aproveché para quedarme sola, ordenar, limpiar. Al cabo de unas horas, subí una foto a redes sociales. Unas flores que había comprado para mí misma. No tardé mucho en ver la reacción. Marcos me había bloqueado. No solo eso. Había borrado todas las fotos conmigo. Había cambiado su estado a separado. No dijo nada. No me lo avisó. Simplemente lo hizo. Y entonces supe que ya no era su esposa. No solo legalmente. En su mente, ya no existía. Pasaron 2 semanas sin que compartiéramos más que los intercambios básicos sobre los niños. Marcos se había convertido en una figura que entraba y salía de la casa como un visitante que ya no sentía pertenencia. Yo seguía durmiendo en nuestra habitación, él en la de invitados. Nunca discutimos sobre eso. Simplemente se instaló ahí desde el día siguiente a nuestra conversación en la cocina y no volvió. Durante ese tiempo, él siguió con su rutina estricta, ordenada, con esa frialdad que ya no se molestaba en disimular. Yo intenté hablar un par de veces, pero cada vez que abría la boca, él me lanzaba esa mirada como si dijera no es el momento, y yo lo aceptaba, porque sabía que tampoco sabía qué decir. Pero todo explotó una tarde de viernes. Fue él quien me llamó al salón después de que los niños se fueran con sus abuelos. Me senté en el sofá, en la misma posición donde empezó todo semanas atrás. Él se quedó de pie, frente a mí, con los brazos cruzados y la misma expresión neutra que usaba últimamente. Me dijo que había tomado una decisión. Le pregunté si se refería al divorcio. Me dijo que sí. Me preguntó si tenía algo que decir antes de que él avanzara con todo. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para evitarlo. Me miró unos segundos, respiró hondo y dijo que ya no quedaba nada que se pudiera reconstruir, que si yo hubiera querido evitar esto, lo habría hecho cuando aún tenía sentido, no ahora que todo estaba destrozado. Intenté justificarme, no con excusas, sino explicando que no lo hice por venganza, que no fue un ataque directo hacia él, que simplemente me perdí. Me interrumpió con una calma brutal. Me dijo que lo sabía, que nunca pensó que lo hiciera por odio, pero que eso no cambiaba el resultado. Que una bomba no deja de destruir solo porque no la lanzaste con intención de matar. Me callé. Él se sentó frente a mí, sin soltarme la mirada, y por primera vez en semanas no parecía en modo automático. Habló sin subir la voz, pero sin suavizar palabras. Me dijo que yo era libre de seguir con mi vida, de reconstruir lo que pudiera, de buscar otra vez lo que creía que había perdido. Que él no iba a impedir que viera a los niños, que no iba a hablar mal de mí delante de ellos, pero que no esperaba que yo hiciera lo mismo, porque no confiaba en mí. Le dije que no pensaba usar a los niños como moneda, que no haría eso. Me creyó, pero dijo que no era suficiente. Me dijo que lo que más le dolía no era que lo hubiera engañado, sino que no lo hubiese considerado digno ni siquiera de enfrentarme. Que no le di la opción de luchar por mí, por nosotros. Le pedí perdón. No como se piden perdones vacíos. Lo dije de verdad, con la voz quebrada, con la garganta hecha un nudo. Me salió solo, lo siento. No agregó nada. Solo me observó en silencio. Me preguntó si seguía viéndome con Javier. Le dije que no lo había vuelto a ver desde aquella noche en el restaurante. Me preguntó si lo extrañaba. Le dije que no, que extrañaba sentirme viva, que me confundí, que pensé que eso era amor, y que no lo era. Me preguntó si eso significaba que me había dado cuenta de que él, Marcos, era el amor de mi vida. Le dije que no lo sabía. Que ahora mismo no sabía lo que era eso. Me dijo que agradecía la honestidad. Porque ya no necesitaba más mentiras. Hubo un silencio incómodo. Me atreví a preguntarle si él ya estaba con alguien. Me respondió que no. Que ahora mismo lo único que quería era estar solo,
limpiar su cabeza, recomponer su vida sin la necesidad de llenarla con otra persona para olvidar lo que le hicieron. Me dijo que no iba a repetir lo que yo hice, que no iba a acostarse con alguien para sentirse mejor, que prefería dormir tranquilo con su dignidad intacta aunque fuera solo. Me dolió más esa frase que cualquier insulto. Me dejó sin defensa. Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no. Que eso sería mucho más fácil. Que lo peor era que todavía sentía cariño por mí, que no podía borrarlo de un día para otro, pero que ese cariño ya no servía para seguir. Que ya no confiaba, y sin confianza, no hay nada. Me preguntó si entendía eso. Le dije que sí. Me preguntó si estaba de acuerdo con lo que venía. Le dije que no, pero que no pensaba poner obstáculos. Me preguntó si tenía abogado. Le dije que no. Me dijo que me recomendaba uno bueno, que sería justo, pero que no pensara que iba a ceder por lástima. Después de eso, el ambiente se hizo más pesado. Yo quería que siguiera hablando, que me dijera algo más, pero entendí que ya todo había sido dicho. Me preguntó si pensaba quedarme en la casa hasta que se resolviera todo o si tenía otro lugar al que ir. Le dije que no tenía dónde. Me dijo que podía quedarme, que no iba a echarme, que no era un animal, pero que cuando llegara el momento, esperaba que no pusiera resistencia a irme. Le aseguré que no lo haría. Me dijo que ya tenía el borrador listo para presentar y que en 2 semanas me llegaría la citación. Le pregunté si podía avisarme cuando la presentara. Me dijo que no hacía falta, que me enteraría. Me levanté. No sabía si abrazarlo o no. Le pregunté si podía. Me miró fijo, como si dudara un segundo, pero dijo que no. Que eso ya no tenía sentido. Me quedé inmóvil un momento, esperando que dijera algo más. No lo hizo. Salí del salón. Cerré la puerta con cuidado. No fui al cuarto. Me metí al baño, me senté en la tapa del váter y me quedé ahí, con la luz apagada, sintiendo una mezcla de vacío, miedo, vergüenza y una tristeza que no sé si podré explicar nunca. Sabía que esa era la última conversación que tendría con él en calidad de esposa. Todo lo demás, lo que viniera después, sería solo trámite. Ya no éramos nosotros. Solo quedaba cerrar lo que quedaba sin romper más a los que estaban en medio. Nunca pensé que todo esto terminaría así. No porque esperara una reconciliación, no porque creyera que Marcos cambiaría de opinión, sino porque aún tenía la idea absurda de que podría cerrar esta historia de una manera más digna. Al final no hubo nada más que silencio, documentos firmados, acuerdos legales y una despedida que no tuvo ni una frase final. La última vez que nos vimos fue en el despacho del abogado. Cada uno acompañado de su representante, revisando los papeles por última vez. Custodia compartida, reparto de bienes, calendarios de vacaciones. Todo estaba ahí, explicado punto por punto, hasta los detalles más pequeños. Ninguno discutió. Ninguno protestó. Solo firmamos. Él no me miró más de lo necesario, y cuando se levantó para irse, simplemente me deseó suerte con un tono que no supe interpretar. Le respondí con un igualmente automático, sin emoción, como quien se despide de un compañero de oficina que se jubila. Después de eso, desapareció. Bloqueó mi número. No respondió mis correos. Solo mantenía contacto cuando había algo estrictamente relacionado con los niños, y siempre por medio del abogado o un mensaje frío que no pasaba de lo funcional. Durante semanas me despertaba esperando que algo cambiara. Que me llamara, que apareciera, que dijera algo más. Pero no pasó. Me mudé a un piso pequeño en el barrio de Ruzafa, con 2 habitaciones, modesto, algo ruidoso pero cómodo. Los niños se adaptaron mejor de lo que imaginé. Conmigo dormían algunos días entre semana y fines de semana alternos.
Nunca preguntaron demasiado. Lucas, el mayor, parecía entender más de lo que decía, y aunque no me juzgaba abiertamente, yo notaba su incomodidad cuando se quedaba en mi casa. Marta era más inocente, o tal vez más prudente. No preguntaba, no se quejaba. Dibujaba mucho. Una noche la encontré haciendo un dibujo de papá y mamá en casas diferentes. No dijo nada, solo lo dejó sobre la mesa y se fue a dormir. No lloré en ese momento, pero me quedé mirando esa hoja hasta las 3 de la mañana, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Intenté mantener la rutina. Trabajo, casa, tareas, compras. Algunos conocidos dejaron de saludarme. Otros seguían como si nada. Recibí algunas miradas, algunos comentarios disfrazados de amabilidad, gente que entendía, gente que no se metía, y unos cuantos que ni disimulaban el desprecio. Javier no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje. No sé si fue por miedo, por vergüenza o porque, igual que yo, entendió que lo nuestro no tenía ningún valor real. A veces me preguntaban por él y yo solo decía que fue un error, que ya no tenía contacto. Y era verdad. Una tarde me encontré con la madre de Marcos en el supermercado. Me miró como si no me conociera. No me insultó. No me dijo nada. Solo pasó a mi lado sin saludarme. Habíamos compartido comidas, cumpleaños, cenas de Navidad. Y ahora era una desconocida. En ese momento me di cuenta de que el daño no solo lo hice en mi casa. Se extendió hacia todos los rincones donde alguna vez fui bien recibida. Ya no era bienvenida. Y no era culpa de nadie más. Era mía. Pasaron 3 meses hasta que Marcos y yo volvimos a hablar en persona. Fue en el colegio, en una reunión de padres. Los dos habíamos llegado temprano y nos cruzamos en el pasillo. No había nadie más. Me miró y dijo hola con un tono que no era hostil pero tampoco cercano. Le respondí igual. Le pregunté cómo estaba y me dijo que bien. Le pregunté si los niños estaban bien con el nuevo esquema. Me dijo que sí, que Marta estaba más tranquila y que Lucas estaba adaptándose. Le dije que agradecía que me lo dijera. Me preguntó si estaba bien yo. Le dije que sí, que estaba intentando reacomodarme. Me dijo que esperaba que me saliera todo bien. Y eso fue todo. Nada más. A veces me pregunto si hice todo esto por debilidad, por cobardía, por necesidad o por egoísmo. La verdad es que no tengo una sola respuesta. Probablemente fueron todas esas cosas juntas. Pensé que me faltaba algo, y en lugar de hablarlo, de enfrentarlo, decidí escapar. Y ese escape me costó una familia. La estabilidad. El respeto. Y también me costó una versión de mí que ya no sé si existe. Me convertí en la mujer que arruinó su matrimonio. Esa que mucha gente usa como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y no me molesta que lo digan. Porque tienen razón. Ahora, cada vez que recojo a los niños, cada vez que los dejo en casa de Marcos, cada vez que los veo dividir sus cosas entre 2 hogares, entiendo que no hay marcha atrás. Que no hay disculpa que repare lo que se rompió. La confianza, una vez que desaparece, no vuelve. Pueden pasar años, pueden ocurrir 1000 cosas, pero siempre queda una grieta que no se borra. Aprendí que una relación no se sostiene solo con cariño o con rutinas. Hace falta voluntad. Hace falta respeto. Hace falta tener el coraje de hablar cuando algo no va bien, en vez de buscar una vía rápida que solo termina dejando ruinas. Hoy no estoy mejor. Tampoco estoy peor. Simplemente estoy en otro lugar. Me levanto, voy a trabajar, cocino, hago lo que me toca. Y algunas noches, cuando me acuesto, repaso cada decisión y me pregunto en qué momento exacto me convertí en alguien capaz de traicionar a quien más me cuidó.
Y lo más duro no es no tener respuesta. Es saber que, aunque la tuviera, no cambiaría nada. Eso es todo. Esta es la historia. No hay más. No busco comprensión. No busco perdón. Solo quise contarlo como fue, sin adornos, sin excusas. Porque a veces lo único que queda es aceptar lo que hiciste y vivir con ello.